Historia del Pensamiento. Es una egresada de la Universidad de Valladolid, donde consiguió el doctorado, tuvo el doctorado en Historia Contemporánea, y ella se va a referir nada menos que a Francisco de Vitoria, otro de los grandes e ilustres profesores de la Universidad de Salamanca, que marcó una impronta no solo en la historia española, sino en la historia universal con las famosas leyes de Indias. Adelante, ¿dónde está? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo primero que quiero hacer es darles las gracias a Juan Carlos y a la Casa de España por esta amable invitación. Para mí es un honor y un placer personal hablar de la Universidad de Salamanca. Y les voy a contar por qué. Es una pequeña anécdota personal que no pensaba citar, pero Juan Carlos ha hablado de aquel famoso discurso de apertura de curso el 12 de octubre de 1936 en España, en el que Miguel de Unamuno, siendo rector de la Universidad de Salamanca, fue cuestionado por pensar que la intelectualidad debía de ser libre de las ideas políticas y de puesto en su puesto de catedrático. Pues cuando Miguel de Unamuno dijo esas palabras, en el paraninfo de la universidad había un joven catedrático llamado Ignacio Serrano, que era mi abuelo, y tomó notas críticas del pensamiento de Millán Astray, que están siendo hoy en día analizadas por historiadores franceses, para evaluar hasta qué punto los intelectuales de la universidad apoyaban a Miguel de Unamuno en contra de esa gran oleada franquista que pareció arrasar las universidades españolas. Así que le agradezco mucho a Juan Carlos que citara aquella anécdota y me permite además entrar a hablar de un tema que es apasionante, que es el pensamiento de un fraile dominico, muy diferente a Nebrija. El padre Francisco de Vitoria fue profesor, sobre todo y ante todo, fue un docente, se dedicó a dar clase, era un maestro que apenas escribió obras escritas y cuya obra conocemos por las notas que tomaban sus alumnos en clase. El padre Francisco de Vitoria es un... Esperen que me aclare yo con la tecnología. Es un fraile español que nace a finales del siglo XV, no se sabe bien si en 1483 o en 1485, y tampoco se sabe bien si nace en Burgos o en Vitoria. Lo que sí se sabe es que se le conoce como Francisco de Vitoria porque debe tener alguna relación con la ciudad de Vitoria, o bien por razón de familia o porque fuera donde nació. Entró en la orden de los predicadores. Los predicadores son los dominicos. Los dominicos son una orden que se funda en el siglo XIII y que es pionera en muchas cosas y que además en el siglo XV vive una renovación muy profunda en esa Europa de la Reforma y la Contrarreforma, donde muchas de las iglesias no reformadas, como la católica, también viven una renovación muy intensa. Los dominicos son pioneros en el pensamiento, en muchas cosas, y se enfrentan a otras órdenes, como a los franciscanos, en el tema de la colonización de América y la defensa de los derechos del indígena. Francisco de Vitoria, Fray Vitoria, era un estudiante brillante y su orden, sus superiores, deciden mandarle a París para que complete sus estudios. Y entre 1508 y 1523, Fray Vitoria se va a estudiar al Colegio de Saint-Jacques en la Sorbona de París. Esta estancia en París es muy significativa porque fue muy larga, porque él completa toda su carrera docente, toda su carrera de estudios en París, alcanza el grado de filólogo, alcanza el grado de teólogo y alcanza la laurea, que es lo que nosotros conocemos hoy como doctorado, en una universidad en plena ebullición, la Sorbona del siglo XVI,
es, junto con la Universidad de Salamanca y probablemente la de Bolonia, uno de los grandes centros del saber de la Europa del siglo XV y XVI. Un centro universitario donde se palpa el paso del pensamiento medieval al pensamiento moderno, donde entra la influencia del humanismo erasmista y otros grandes pensadores. Y es en esta universidad donde Francisco de Vitoria se apasiona por los grandes temas de actualidad. Le empieza a interesar no solamente el estudio de la teología, sino todos los aspectos a los que la teología tiene algo que decir, que son en la mentalidad del siglo XVI todos y cada uno de los aspectos que tocan la vida de la persona. En 1522 vuelve a Castilla y vuelve a esta ciudad, que es mi ciudad, a la ciudad de Valladolid. Imparte durante 3 años en el Colegio de San Gregorio, un colegio de la Orden de los Dominicos, clases de teología. Para él no fue una enseñanza difícil, aunque es muy importante señalar que Fray Vitoria trae una innovación muy grande a la enseñanza de la teología, porque es él el que implanta la enseñanza de la teología desde el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Él trae la Suma Teológica, que renueva el estudio de la teología que hasta entonces se hacía siguiendo otros textos que no vienen a recitar. La fachada de San Gregorio, la fachada del Colegio de San Gregorio, es un poquito anterior a la fachada que nos ha estado explicando el doctor Moreno de la Universidad de Salamanca. Es apenas unos años posteriores. Se termina apenas 3 años después del descubrimiento de América. Y esto lo cito porque vamos a volver después a esa fachada. En 1526 gana la cátedra prima, que bien nos ha explicado el doctor Moreno, que era la importante, la mejor cátedra, la más prestigiosa de una de las universidades más antiguas de Europa en teología. Fray Vitoria era una mente brillante, era un pensador avanzado a su tiempo, destacó por sus muchos méritos académicos. En Salamanca pasa 20 años, desde 1526 hasta que fallece en 1546. Sus alumnos le llamaban el maestro y decían que podía haber 100 profesores que supieran más, pero nadie que enseñaba como él. Estaba completamente dedicado a la enseñanza. Tanto es así que apenas tiene obra escrita. Sus obras, como les decía, las conocemos por las notas y los apuntes que sus alumnos tomaban, lo cual es muy interesante, porque no solamente se conserva una versión de sus clases, se conserva más de una versión, lo cual permite una comprensión muchísimo más profunda de su pensamiento. Él fue el primero de una serie de juristas. No voy a entrar ahora en los detalles de por qué crea una escuela de juristas cuando él en realidad es teólogo, porque es una conclusión a la que van a llegar ustedes conmigo. Una escuela de juristas, la famosa Escuela de Salamanca, de la que salen prestigiosísimos juristas que han marcado la historia del derecho, no solamente español, sino internacional. Y fallece en Salamanca en 1546. Y aquí hay un pequeño dato que puede ser considerado una anécdota, pero los que amamos la historia sabemos que detrás de los datos siempre hay un significado. El emperador Carlos V le invita, ya casi en el lecho de su muerte, a formar parte como teólogo independiente en el Concilio de Trento. Fray Vitoria no pudo acudir a Trento porque estaba ya muy enfermo, prácticamente en el lecho de muerte. Pero no olviden ustedes que el emperador le llamó, no olviden ustedes que de quienes dependían los reinos de la corona tenían en cuenta aquella mente brillante, porque es pertinente para la reflexión que quiero que hagan ustedes hoy conmigo. Esta es una reproducción gráfica, un poco chistosa, de esa fachada de San Gregorio donde Fray Vitoria pasa 3 años. Fray Vitoria, yo he intentado decirles que a partir de su experiencia en París decide afrontar desde su ciencia, desde la teología, todos los aspectos más relevantes y más de actualidad para el hombre de ese momento. ¿Qué hay de más actualidad que el descubrimiento de una nueva tierra y de unas nuevas gentes, unos nuevos pobladores? Y hay un debate moral de fondo. Esos seres, esos indígenas, esos bárbaros, como se les llamaba, ¿son iguales que el hombre blanco, que el colono? ¿Es voluntad de Dios que sean iguales? ¿O por el contrario, estos bárbaros son seres inferiores, carentes quizá de alma, no sujetos a la salvación? Porque no se olviden ustedes
que en el siglo XVI toda la vida del hombre está marcada y guiada para un único fin, alcanzar la vida eterna. Entre otras cosas porque la vida terrenal era infinitamente miserable. La esperanza de vida media del hombre no solía superar los 30 años. La convivencia con la muerte estaba presente desde el mismo nacimiento. Era rara la madre que no había visto fallecer a un hijo. La vida era tan miserable y tan llena de penurias que la única aspiración legítima del hombre era el más allá. Por lo tanto, hay un debate moral de fondo en la sociedad del siglo XVI a raíz del descubrimiento del Nuevo Mundo. Esos hombres que no se sabe cómo son, porque no había Instagram, ni Facebook, ni fotos, ni apenas dibujos de los primeros indígenas. Esos hombres son sujetos de derecho, Dios los quiere igual que a nosotros, los ha creado como a nosotros, y esa es la gran cuestión que va a marcar una parte fundamental del pensamiento de Vitoria. Yo les he ampliado aquí esta parte baja de la fachada de San Gregorio porque es la primera representación iconográfica del indígena. Es la primera vez que se hace una escultura de lo que se pensaban que eran los indígenas americanos, los bárbaros, como se les llamaba en la Europa de la época. Y si se fijan ustedes, son medio hombres, medio animales, tienen escamas a lo largo del cuerpo. Así era como el hombre del siglo XVI pensaba que eran esos indios a los que se había encontrado en la exploración de los mares buscando rutas nuevas para las especias. ¿Por qué conocemos el pensamiento de Vitoria? No lo conocemos por sus obras, tiene alguna obra escrita, pero son las menos. Lo conocemos, como yo les decía, por sus lecciones. Los catedráticos de la Universidad de Salamanca tenían una obligación anual que iba más allá de su docencia ordinaria y era lo que llamaban las reelecciones. Tenían que impartir cátedra, tenían que impartir docencia a toda la comunidad universitaria y ahí expresar su pensamiento. Vitoria, en sus 20 años como docente en Salamanca, imparte 15 reelecciones, solo se conservan 13 y en estas trata todos los temas más relevantes del momento. Por ejemplo, la autoridad del papado. Discute muchas cosas la autoridad del papado, porque Vitoria no solamente era un pensador brillante, sino que era un pensador valiente y se atrevía a tocar los temas que consideraba que eran pertinentes. Y tiene 2 reelecciones dedicadas a los indios. Yo voy a intentar hacer con ustedes un pequeño experimento. No voy a contarles su pensamiento, voy a intentar que ustedes hagan un recorrido conmigo para llegar a la conclusión a la que Fray Francisco de Vitoria llegó, que es que los indios son iguales a los hombres blancos. Vamos a seguir ese razonamiento lógico que él enseñaba en sus clases, a ver si soy capaces de traerles conmigo y convencerles igual que él convencía a sus alumnos y a los emperadores que le llamaban. Para esto hay que partir de una premisa clave. La teología en el siglo XVI es la ciencia suprema. De hecho, las universidades solo pasaban de ser estudio general a ser universidad si podían impartir teología. Y yo digo esto porque en España hay una universidad que es anterior a la de Salamanca, pero no obtuvo el rango de universidad antes que la de Salamanca porque no podían impartir teología, que es la Universidad de Valladolid, donde yo estudié. La teología en el siglo XVI es la ciencia suprema, es la máxima ciencia, de la que emana todo el saber, como no podía ser de otra manera. Entonces Francisco de Vitoria, a partir de su profundo conocimiento teológico, establece y conceptualiza su idea de los derechos del hombre partiendo de este versículo del Génesis, que dice así: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Es voluntad de Dios que el hombre se asemeje a él. Es voluntad de Dios que el hombre se asemeje a él. Y además, ese hombre, creado a imagen y semejanza, tiene potestad para dominar el mar, las aves, las bestias y todas las alimañas terrestres. Partiendo de este versículo del Génesis, de esta concepción teológica profunda, que en el fondo hay una antropología de fondo que podríamos profundizar, Francisco de Vitoria llega a la conclusión de que Dios ha creado al hombre dotado de razón, como un ser razonal, dotado de lenguaje, de sociabilidad, de la capacidad de organizarse en sociedad, dotarse de un gobierno, de una administración, de un sistema de relaciones, y dotado de libertad. Esas 4
condiciones esenciales del hombre, que no vienen definidas por nada más que por la propia teología, están en las Sagradas Escrituras. De ahí es de donde para Francisco de Vitoria nacen lo que él llama los derechos naturales del hombre. Ustedes saben que en el derecho está el derecho privado, el derecho público, las normas que los estados ponen, pero hay un derecho previo que es el ius naturalis, que es el derecho natural, el que no puede ser contestado, el que nace de la esencia misma del ser humano. Si Dios ha creado al hombre dotado de una serie de cualidades, sin distinción, no, en las Sagradas Escrituras nos dice Dios ha creado al hombre blanco europeo o al hombre norteamericano, no, dice al hombre. Si partimos de esa concepción antropológica en la que es Dios el que por voluntad divina crea al hombre, ese hombre es sujeto de derecho. Nadie ni nada puede contestar eso. Así se estipula que los derechos del hombre son universales y que están profundamente vinculados a la condición humana. No tienen nada que ver con la patria donde uno viva, el país al que haya emigrado, las fronteras que haya tenido que cruzar. Los derechos del hombre nacen en la concepción vitoriana de su propia naturaleza humana, pero no porque lo diga Vitoria, sino porque así lo establece la teología, que es la ciencia suprema. El razonamiento de Francisco de Vitoria es tan poderoso que no hay un emperador dentro de la corona hispánica, dentro de la monarquía hispánica, que cuestione su pensamiento. Es irrefutable y tiene unas consecuencias muy fuertes y muy importantes. Y desgraciadamente yo creo que no es suficientemente conocido. El hombre, para Vitoria, todo hombre, y esto es muy importante, porque aquí no cabe color, raza o adscripción, el hombre, todo hombre, es titular de sus derechos. Y de aquí nace su profunda defensa de la dignidad y de la igualdad del ser humano. Los indios del Nuevo Mundo son libres por derecho natural, no porque se lo conceda la corona hispánica, no porque se lo conceda a nadie, sino porque por su propia ontología, por el mismo hecho de ser, son titulares de derecho. Y dice más, y esto fue profundamente revolucionario en su época, pero muy respetado por su magisterio: el desconocimiento de la cultura cristiana no les priva de sus derechos. Porque en la mentalidad medieval hay una idea que está detrás de la Guerra Santa, que viene a decir que en la propagación de la fe cristiana, de la fe ahora ya católica se podría decir, se justifica el mal menor. Se puede ejercer la violencia sobre el otro a cambio de ofrecerle la salvación. Se puede forzar, se puede alterar el orden de las cosas si lo que estamos ofreciendo es un bien mayor. Y Vitoria dice que de ninguna manera, de ninguna manera. Es importante, para también intentar meternos en el contexto y en la época, entender que Vitoria no hace una carta de derechos del hombre y no saca un decreto como de Charters of Freedom and Rights de los pueblos indígenas. No hace esto, pero a lo largo de sus relecciones, sobre todo de los estudios que hace del indio, establece lo que él considera que son derechos inalienables de los pueblos indígenas. Y hay una limitación muy importante que nace precisamente de su perspectiva antropológica, que dice que los derechos del hombre, porque nacen de tu propia condición como ser humano, representan un límite a la autoridad. La autoridad, en el ejercicio de su poder, no puede abusar contra esos derechos que un hombre tiene por su condición humana, porque le han sido conferidos por Dios. Esto es muy importante para el momento histórico del descubrimiento de América y de la colonización del Nuevo Mundo. Algunas de las cosas de las que habla de Indis Prior y de Indis Posterior, que son dos de sus relecciones, son la tolerancia religiosa, la libertad de tránsito. No los vamos a ver aquí todos, pero me van a permitir dos pequeños apuntes para que les cale un poco más el carácter, yo creo que absolutamente pionero del pensamiento de Fray Vitoria. Uno de ellos es la tolerancia religiosa. Los españoles, para Fray Vitoria, tienen derecho a predicar el Evangelio en el Nuevo Mundo, pero lo han de hacer de forma pacífica a quienes desean oírlo, porque él cree que, desde luego, el Evangelio es verdad y por amor fraternal. La idea de la tolerancia religiosa es muy importante porque considera ilícita la violencia en la labor evangelizadora.
y dice que la diversidad de religión no es causa justa para una guerra. Algunos de los pensamientos de Francisco de Vitoria tendrían plena aplicación en la cultura en la que vivimos nosotros hoy inmersos, de profunda confrontación de identidades. Para Vitoria, la diversidad de religión no justifica la guerra en ningún modo o manera, porque entre los derechos que él reconoce en el ser humano está el libre albedrío. Se puede proponer la nueva fe, pero no se puede imponer, no se puede ejercer la violencia. No se justifica por un bien mayor un mal cometido contra él. Uno de los postulados que a mí más me gusta de Fray Vitoria, y lo digo como emigrante, es la libertad de tránsito y el derecho a la ciudadanía. Y dice así, estas son, en realidad él impartía las clases en latín, entonces bueno, está traducido y más que traducido, pero básicamente, el hombre puede recorrer las diversas regiones de la tierra y permanecer por algún tiempo en ellas, sin que ninguna autoridad pueda impedírselo, a menos que el transeúnte cometa un daño a esas regiones o sus habitantes. Un tema de profundísima actualidad. Yo no voy a entrar en connotaciones políticas porque no me corresponde, pero creo que nos resuena profundamente a muchos de nosotros. Pero dice más, el hombre que emigra y se queda permanentemente en un lugar donde se trasladó, tiene derecho a la ciudadanía y al domicilio, siempre que asuma los derechos y las responsabilidades como súbdito. Temas de profunda actualidad dictados en sus lecciones a principios del siglo XVI en la Universidad de Salamanca. Tiene unas disertaciones muy interesantes sobre el dominio y la propiedad, que es uno de los grandes temas de debate en la conquista. La conquista es una guerra, es la batalla de dominar un territorio que tiene una violencia como toda conquista, desde los asirios, los romanos, los fenicios, los tartesos. Y el nuevo pueblo tiende a la dominación de la tierra y de las propiedades de los dominados. Eso forma parte del arte de la guerra, desde que el mundo es mundo. Pero Fray Vitoria dice que eso es injusto y que eso no debería ser así, que a los bárbaros, o sea, a los pueblos indígenas de América, no se les puede impedir ser los verdaderos dueños de sus bienes, ni por pecado mortal, ni por pecado venial, ni porque no conozcan a Dios. Porque en el fondo muchos colonos justificaban la violencia contra el indígena no solo por la infidelidad, sino también porque encontraron algunas prácticas como el canibalismo, bueno, más que el canibalismo, los sacrificios humanos entre los algunos pobladores indígenas. Ni el pecado de infidelidad ni otros pecados mortales impiden que los bárbaros sean dueños de sus propiedades. También habla de cómo se debe ejercer esa autoridad. Recuerden ustedes lo que decíamos, como los derechos del hombre nacen de su propia condición, de su propia ontología, representan un límite a la autoridad. La autoridad no puede cercenar el derecho natural del hombre. Y hay unos límites a esa autoridad que él establece muy claramente, entre otras cosas, en el derecho a exigir tributos. Se pueden pedir tributos siempre que sean justos y proporcionales. Temas sobre los que podríamos hacer un debate y hablar perfectamente en pleno siglo XXI en Estados Unidos y que son puestos en la mesa del debate a principios del siglo XVI en la Universidad de Salamanca. Lo más importante, quizá por lo que Francisco de Vitoria es una figura de primerísimo orden en la intelectualidad, es porque su pensamiento caló profundamente en la legislación de Indias que rige como marco de convivencia la colonización. Los reyes de la monarquía hispánica escuchan a los frailes dominicos, no solo a Fray Vitoria, pero fundamentalmente a Fray Vitoria, y sobre todo las leyes nuevas de 1542 promulgadas por Carlos V recogen esta definición que se basa en el respeto absoluto a las poblaciones indígenas, prohíben la esclavitud y garantizan el derecho a la propiedad de los indios. Antes de terminar, me van ustedes a permitir un pequeño comentario personal. La historia de la conquista, como todo en la historia, ha estado sujeta a muchas controversias y también a una a un intencionado desprestigio por parte, sin lugar a dudas, de otras poblaciones o de otros grandes imperios de la Europa de ese momento que también hicieron sus avances colonizadores en América, en otras partes más al norte que los españoles.
Yo tengo conocimiento, por razones personales, de cómo ha sido la colonización en otras partes de América. Les decía antes que toda colonización implica una violencia, un ejercicio de la guerra. Y además yo creo que en la historia la moral hay que dejarla fuera, porque la historia hay que comprenderla, no hay que juzgarla, y mucho menos con nuestros esquemas de hoy. Pero les voy a dar un dato. En Canadá, que es un país que yo quiero, es mi segunda patria, es un país conocido en el mundo por su defensa de los derechos y libertades de las personas. En Canadá, hasta 1980, los hijos de los pobladores indígenas, de los First Nations que llaman ellos, eran separados de sus familias para que se apartaran de su lengua y se asimilaran a la cultura o anglófona o francófona, porque se consideraba que su cultura era bárbara, hasta 1980. El gobierno canadiense hace 10 años pidió disculpas públicamente y trabaja muy activamente por la paz y la reconciliación. Lo que yo les he contado hoy es la definición del respeto natural a los derechos del hombre, establecida en Salamanca a principios del siglo XVI. Muchas gracias. Qué linda es la cultura, ya ven que vale la pena dejar la lluvia, reírse de la lluvia y poder aprender estas cosas tan lindas, tan interesantes. Gracias a los dos. Antes de despedirnos, como siempre, alguna que otra notificación, y es que el día 22, sábado próximo, esperemos que la lluvia termine y ya nos deje. Agradecemos la lluvia, pero que no abuse. Entonces tenemos la Casa de España celebra su picnic anual el día 22, sábado, están todos invitados. Después el día 12 de octubre pensamos, llegamos a tiempo, celebrar el 120 aniversario de la caída del Imperio Español, con la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, va a ser interesante. Y después el día 26 de octubre, la anual cena de gala, donde hay música clásica, música para bailar, una buena comida, y después el ambiente familiar, después de todo un año